Bendiciones, mis hermanos, una vez más agradecido del Señor por permitirme compartir una vez más con ustedes. Pues en esta mañana tendremos nuestro mensaje en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. La palabra se lee en el nombre de Jesús. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de un viento muy fuerte que llenó toda la casa. Vieron algo parecidos a llamas de fuego que se separaron y se colocaron sobre cada uno de los que estaban allí. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes idiomas por el poder que les daba el Espíritu. Quiero tratar bajo el tema la multiforme manifestación del Espíritu Santo. Repito, la multiforme manifestación del Espíritu Santo. La palabra multiforme aparece dos veces en el Nuevo Testamento. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, hace referencia a la multiforme gracia de Dios, indicando que la gracia de Dios puede manifestarse de múltiples formas y actuar de manera que el hombre pueda no imaginar ni comprender. En Efesios capítulo 3, versículo 10, ese texto, el apóstol Pablo está hablando de la muy variada y multicolor sabiduría de Dios. El apóstol nos muestra la intención de Dios de querer continuamente revelarse más y más. La palabra multiforme proviene del latín multiformis, siendo multi, mucho, cantidad, y formi, forma o en forma. En fin, la palabra multiforme significa que tiene muchas formas o varias formas. Entonces, me pregunto, ¿hay una forma única de actuar al manifestarse el Espíritu Santo? ¿O es multiforme el Espíritu Santo cuando se manifiesta? Jesús no tuvo un patrón a la hora de hacer milagro. Es decir, no había un rito, no había una ceremonia específica para que el milagro se ejecutara. No existía una única forma de hacer las cosas. El poder de Jesús se manifestaba de diferentes formas, aún tratando el mismo problema. Y le voy a mostrar dos ejemplos. El primero está en San Juan capítulo 9, cuando Jesús se encuentra con el hombre ciego de nacimiento y los discípulos le preguntan si había pecado él o su padre porque él tenía esa condición. Él estaba ciego, había nacido ciego de nacimiento. Pues Jesús le dijo que no, él no había pecado, ni tampoco habían pecado sus padres. Simplemente él estaba en esa condición para que Dios se glorificara en él. Entonces Jesús se acerca a él, escupe en tierra, hace lodo y con la saliva y se lo unta en los ojos y le dice: ve y lávate. Y aquel hombre que era ciego va al Siloé y se lava, y cuando regresa, ya él regresa viendo. Esa es una forma. Luego Jesús, camino a Jericó, se encuentra con Bartimeo, el cual está dando muchos gritos, pero Jesús en el momento no lo atiende y los discípulos lo echan a un lado. Pero él insiste: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pues Jesús se detiene y manda a buscar a Bartimeo. Cuando le traen a Bartimeo, él le pregunta a Bartimeo: ¿qué tú quieres que haga? Bartimeo le contesta: yo quiero ver, yo quiero volver a ver, quiero recobrar la vista. Entonces Jesús le dice: tu fe te ha salvado. Y al instante Bartimeo recobra la vista. Aquí Jesús ni siquiera lo toca y el milagro se ejecuta. ¿Ve la diferencia? Ellos dos son ciegos. Jesús en una escupe, hace lodo y se lo unta al primer ciego. Y el ciego va, se lava, regresa viendo.
Sin embargo, aquí simplemente Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Jesús no lo toca. Simplemente Jesús dice una palabra y el hombre recobra la vista. O sea, no hubo una forma, no había una forma, no había una fórmula, no había algo que era específico a hacer para que el ciego recibiera la vista. O sea, Jesús podía hacer el milagro como él quisiera hacerlo. Si quería lo tocaba y si no quería tocarlo, no lo tocaba. Y el milagro se ejecutaba. Esto es para que nosotros podamos entender que no hay un patrón, no hay una forma, no hay un rito que podamos decir que esta es la única manera de ver manifestada la presencia del poder de Dios en nuestra vida. La gracia de Dios es multiforme. La sabiduría de Dios es multiforme. Ahora, ¿es el Espíritu Santo multiforme o hay una sola manera de percibir su manifestación? Hago esta pregunta porque he escuchado estas expresiones de algunos hermanos. Esta iglesia así es fría. En esta iglesia no se siente el poder de Dios. El Espíritu Santo no se manifiesta en esta iglesia. ¿El porqué de estas expresiones? Porque hay muchos hermanos que tienen la percepción que cuando el Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida o en la iglesia, hay que salir corriendo, hay que profetizar, hay que saltar, hay que hablar en lengua, hay que romper, hay que desorganizar. Pues si esto no se hace, para ello no hay presencia del Espíritu Santo en aquella iglesia. Entonces mi pregunta es, ¿se manifiesta siempre el Espíritu Santo de esta manera? ¿Es la única forma de manifestarse? En nuestro texto base, en Hechos capítulo 2, dice que de repente vino del cielo un ruido como de un viento recio muy fuerte que llenó toda la casa. El versículo 4 dice, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en idiomas diferentes. Fue un ruido tan fuerte que las personas al escuchar fueron a ver qué es lo que sucedía. Sin embargo, quiero compartir con usted dos acontecimientos diferentes sobre la manifestación del Espíritu Santo. Está el primero en Hechos 19, en su capítulo 6, donde narra que el apóstol Pablo les impuso la mano a un grupo como de 12 hombres para que recibieran el Espíritu Santo. Y dice la Escritura que el Espíritu Santo cayó sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a decir profecía. El segundo es en Hechos capítulo 10, versículo 44, donde dice que cuando el apóstol Pedro llega a la casa de Cornelio y empieza a predicar, el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban escuchando el mensaje. El versículo 46 dice que los que estaban presentes los escuchaban hablar en lenguas y alabar a Dios. O sea, en el aposento alto hubo una explosión, hubo un bullicio, pero no pasó lo mismo cuando el Espíritu Santo cayó sobre los 12 hombres que Pablo les impuso la mano. Pero tampoco pasó lo mismo en la casa de Cornelio cuando fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la manifestación del Espíritu Santo es multiforme. Cuando se manifiesta hay diferentes formas de actuar. Hay hermanos que al manifestarse el Espíritu Santo van a llorar, otros van a correr, otros van a saltar, otros van a cantar, otros van a reír, otros van a profetizar y otros hablarán en lengua. En fin, todos no vamos a actuar de la misma manera. En estos últimos tiempos hay un gran avivamiento en la iglesia, y esto no quiere decir que sea un avivamiento provocado por el Espíritu Santo, sino por algunos hermanos que no sé cómo llamarlo, no sé si son ministradores, adoradores, motivadores o animadores, no sé, pero de algo sí estoy seguro, es que son expertos en activar las emociones de la iglesia. Porque existe la creencia que en lo apacible, en lo sereno, en lo quieto, no se manifiesta el Espíritu Santo, sino en lo revoltoso, en lo escandaloso, en lo alborotador. Y hay hermanos que siempre están a la expectativa, porque algunos creen que sin bulla no hay Espíritu Santo, sin el brincoteo no hay Espíritu Santo. Yo pienso que a veces tenemos que autoanalizarnos y preguntarnos si estamos actuando por emoción o verdaderamente estamos sintiendo la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Me contó un hermano de un predicador
que fue invitado a una iglesia. Cuando el predicador llega a la congregación, pues lo pasan con el sermón. Él inicia un sermón suave, despacio, tranquilo. Pero después de unos minutos, el predicador cambia el tono de voz y empieza a hablar de una forma rápida, sin pausa y con una voz fuerte. Y empieza a decir: hermano, lo siento aquí, lo reprendo en el nombre de Jesús. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, lo reprendo en el nombre de Jesús. Y empezó a decir: se siente la presencia, se siente la presencia, se siente la presencia. Míralo ahí, lo reprendo en el nombre de Jesús. Y raqueza cota, cama, y más rima, sin castima, hermano. Y empezó un gran espíritu de avivamiento, fuego de lo alto. Y la gente empezó a danzar, y la gente empezó a brincar, y la gente empezó a saltar. Fuego, candela y chispa hubo en aquella congregación en aquel momento. La gente empezó a danzar y a brincar y a hablar en y a romper. Una tremenda presencia se sintió en aquel lugar. El predicador se detiene y la gente sigue adorando, la gente sigue reprendiendo y la gente sigue atando y la gente sigue. Y el predicador se queda callado. Cuando la iglesia se calma, entonces el predicador le dice a ellos: hermano, yo no vi nada. No había nada. Simplemente quería descubrir lo que acabo de ver. Hermano, no todas las veces que usted ve brinco y salto está la presencia del Espíritu Santo. Simplemente son emociones. Aquellos hermanos no habían visto nada. Simplemente porque el predicador se puso a animar, se puso a activar sus emociones. Ellos empezaron a danzar y a hablar en lengua y a reprender sin ver nada. Simplemente se activó sus emociones. He tenido la oportunidad de escuchar el testimonio de personas que dicen que siempre han querido hablar en lengua y como no han recibido el don, entonces han tenido que aprenderse algunas frases, tales como Aisamaya, Oshibaba, Rukutaka. Hermano, no se sorprendan. Como ellos hay mucho en la iglesia, que lo que se manifiesta en ellos es el espíritu de emoción. Yo conozco a alguno y sé que usted también conoce. Y eso está pasando en nuestra congregación hoy en día. Porque, hermanos, nosotros hemos visto eso, personas que son expertas en esta cosa, en activar esas emociones, y personas que hay dentro de nuestras congregaciones que solamente con hablar algo, decir algo, hermano, y hay frases que la gente se aprende para motivar las oraciones. No es lengua, simplemente son frases que se aprenden. Entonces, en sus oraciones, entonces ellos introducen esa frase para que el pueblo entienda que están hablando en lengua y que hay un mover del Espíritu Santo. Entonces, aquellas personas que se activan por emociones, entonces ellos se activan en presencia, pero no hay ninguna presencia del Espíritu Santo. Simplemente es pura emoción. Porque la gente entiende que es la única manera de ver manifestada el Espíritu Santo. Cuando brincamos, cuando saltamos, cuando hay brincoteo, cuando hay debará. Hermano, esa es una forma del Espíritu Santo manifestarse, pero no siempre se manifiesta así. Es una forma en que el Espíritu Santo, como en el aposento alto, hubo un bullicio, hubo un ruido, hubo un escándalo, hubo un estruendo. Pero no todas las veces la presencia de Dios, el Espíritu Santo, se va a manifestar de esa forma. Y quiero concluir con ese texto en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12. Dios le dijo: sal fuera
Dios diciéndole a Elías cuando Elías estaba en la cueva, escondido de Jezabel. Y él le dice, ponte en el monte de Jehová. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y el profeta Elías cubrió su rostro y salió a la puerta de la cueva. Conclusión. El poder de Dios es multiforme y se manifiesta como Él quiere. Llegará el momento que Él se va a manifestar en un fuerte viento. Va a romper. Llegará el momento en que Él se va a manifestar en un terremoto. Llegará el momento que Él se va a manifestar en el fuego. Pero llegará el momento que Él se va a manifestar en un silbo apacible. O sea, Dios no tiene una línea. Dios no tiene, no podemos encasillar el Espíritu Santo. Tiene muchas formas de Él manifestarse. El Espíritu Santo es multiforme. Hermano, no todas las veces que veamos brincoteo y escándalo, creamos que ahí está el poder de Dios. Muchísimas veces no. Solamente es emoción. Espero que sea de bendición y Dios me le bendiga.